Buenos días, jóvenes, sean bienvenidos a esta nueva sesión correspondiente al día miércoles 23 de septiembre. Esperamos que los demás compañeros puedan incorporarse a la respectiva asesoría y si no es porque entiendo de que hay ciertos problemas, como los que ya les había mencionado. Muy bien, en la clase anterior, recapitulando, observamos y estudiamos acerca de las medidas de posición, los cuales nos ayudan mucho a comprender, digamos, en cierta manera, cómo están distribuidos, cómo están distribuidos los datos de una muestra, ¿verdad? Que yo haya ordenado eh, en base a una variable cuantitativa mediante la cual nosotros podemos estudiar, digamos, ese comportamiento, ¿verdad? En el posicional de los datos. Trabajamos las medidas de posición para datos no agrupados, o sea, para datos simples, en la cual nosotros solo necesitábamos escribir los datos de manera ordenada, luego identificar la posición en la cual estaba la respectiva medida y luego determinar, ¿verdad? Cuál es ese valor que está en esa posición. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar para datos agrupados. Es cuando tenemos datos que están escritos, eh, están distribuidos, ¿verdad? Digamos, en intervalos de clase. O sea, tenemos un conjunto de datos, puede ser muy grande, puede ser hasta 100 datos o 200 que están distribuidos en intervalos de clase. Y entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la medida, de cierta medida de posición? ¿Cómo hago para calcular ese valor? Entonces, para ello existe un procedimiento muy parecido al cálculo de la mediana, análogo al cálculo de la mediana, mediante el cual nosotros podemos calcular las medidas de posición que hemos trabajado y que también hemos definido anteriormente. En la sesión anterior, nosotros definíamos tres tipos de medidas de posición. ¿Se recuerdan cuáles eran? Los que nosotros estábamos trabajando, los que nosotros definimos. ¿Alguien me podría ayudar a recordar cuáles eran las medidas de posición que habíamos estudiado? Eran los cuartiles, deciles y percentiles. Muy bien, los cuartiles, deciles y percent percentiles, ¿verdad? Sí, ¿Qué decíamos que eran los cuartiles? A grosso modo, ¿verdad? No en sí la definición exacta. Es la división de los datos en cuatro partes iguales. Exacto, ¿verdad? Nosotros teníamos un conjunto de datos y los repartíamos en cuatro partes iguales. Los deciles, Es la división de los datos en 10 partes iguales. sí, era muy análogo, ¿verdad? Al anterior, y los perceptibles, Es la división de los datos en 100 partes iguales. en, en, en términos generales, ¿verdad? Y un poco intuitivos, ¿verdad? Eso es la definición, ¿verdad? La definición acerca de estas medidas de posición. Y ya veíamos cómo hacíamos para calcular, ¿verdad? Y su significado también analítico que tiene ese valor que nosotros estamos calculando. Ahora en este caso, como yo les mencionaba, ustedes pueden observar en sus pantallas, se logra observar, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien, Sí, ok, gracias. ¿Cómo calcular las medidas de posición para datos agrupados? Por lo tanto, vamos a definir una fórmula bastante análoga al proceso mediante el cual nosotros calculábamos la, la mediana, ¿verdad? Es bastante parecido, análogo a ese cálculo. Y vamos a definir para las tres medidas de posición que definimos anteriormente.
que definíamos anteriormente, bueno, nos menciona, ¿verdad? La lámina nos dice que al trabajar con datos que han sido agrupados en una distribución de frecuencias, o sea, en intervalos de clase, no se conoce cuáles son las observaciones individuales, ¿verdad? Por ejemplo, a veces tenemos, digamos, y tenemos la variable edad, digamos, y la colocamos en intervalos, y nos dice que el intervalo, digamos, de 0 a 3 años, tenemos, digamos, 20 datos. No sabemos en realidad cuántos tenemos, cuántos ceros, cuántas personas, o sea, cuántos datos de 0 edades, cuántos datos de 2 edades. O sea, no tenemos una idea clara, ¿verdad?, de cómo está la distribución individual. Por lo tanto, vamos a aprender paso a paso a obtener las medidas de posición para datos agrupados. Este proceso es, como yo les mencionaba, análogo al cálculo de la mediana, y nos da un valor muy exacto y representativo de cada uno de las medidas de posición, dependiendo de la que queramos calcular. En primera instancia, como comenzamos anteriormente, tenemos los cuartiles, denotados por la letra Q sub I, donde I es el numeral, ¿verdad?, del cuartil. Cuartil con I igual 1 es el cuartil 1. Y ya veíamos qué significa el cuartil 1. Ahora veamos cómo es la fórmula. Para calcular el cuartil sub I, o sea, el cuartil indicado, es igual a L sub I más N por I entre 4, menos FA entre FQ sub I por AC. Veamos que esto está escrito de manera denotada. Veamos la definición de cada una de esas cosas, ¿verdad?, que tenemos ahí, cada una de esas variables. El Q sub I es el cuartil, que varía de 1 a 3. El cuartil I, ¿verdad? L sub I es el límite inferior de la clase en la cual vamos a trabajar, en la clase sobre el cual va a caer el cuartil, sobre el cual va a pertenecer el cuartil. Tenemos N, es el total de datos. Pueden ser 25, 100, lo que sean, ¿verdad? FA es la frecuencia acumulada anterior de la clase, ¿verdad?, a la cual pertenece el cuartil. El FQ sub I es la frecuencia de la clase en la cual está el cuartil I, ¿verdad?, respectivo. Y AC es el ancho de clase, o sea, el tamaño de los intervalos, la longitud de cada intervalo. Bueno, no sé si hay dudas acerca de alguno de estos elementos que se denotan a partir de la fórmula de los cuartiles. Si no, pues veamos un ejemplo, que yo creo que ahí puedan surgir ciertas preguntas. Veamos un ejemplo. Ejemplo 4, ¿verdad? Tenemos la siguiente tabla de datos y nos piden encontrar el cuartil 1. Aquí tenemos esta tabla que representa un conjunto de datos abstracto, porque no sabemos qué representa, qué significa cada uno de esos valores, pero en abstracto se puede trabajar. Tenemos las clases, son 6 clases, y cada una de ellas varían, ¿verdad?, en ciertos valores numéricos. También tenemos sus respectivas frecuencias absolutas. El primer intervalo tiene frecuencia 2, el segundo 6, el tercero tiene 13, el cuarto 18 y así, ¿verdad? Y en total tenemos 50 datos. Luego creamos la columna de las frecuencias absolutas, acumuladas. Aquí hace falta, ¿verdad?, colocar de una A más para poder identificar qué tipo de frecuencia, pero sin pérdida, ¿verdad?, de generalidad, este F es como tener FA en la frecuencia absoluta, y FA es como tener frecuencia acumulada absoluta. O sea, podría ser FA o FA, no importa.
Mientras no haya otro tipo de frecuencia, por ejemplo, la frecuencia relativa, no hay ningún problema, se puede escribir así. Entonces ya sabemos cómo se calcula la frecuencia acumulada absoluta o frecuencia absoluta acumulada diferente. Lo que hacemos es que en el primero va la frecuencia absoluta del primer intervalo, en el segundo va la suma de los dos, en este caso 2 más 6 nos da 8, en el siguiente va la suma de los 3, 2 más 6 más 13 nos da 21, y en el siguiente, como que a 21 le sumemos 18, ¿verdad? Nos da 39, el siguiente nos da 39 más 7, que nos da 46, y el último sería 46 más 4, que nos da 50. Y esta es la frecuencia absoluta acumulada. Luego, el primer paso, lo que hacemos es identificar en qué clase, como yo les mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, estos valores, el L sub I, el FA y el FQ sub I, dependen de la clase en la cual va a caer el cuartil, ¿verdad? Respectivo. Entonces, lo primero que hay que hacer, perdón, es encontrar este valor, el N por I entre 4, porque ese valor nos da la posición del cuartil I. Veamos entonces, calculamos entonces la posición. En este caso tenemos 50 datos, por lo tanto N vale 50. Lo multiplicamos por el cuartil, por el identificador de cuartil, que en este caso es 1, porque es el cuartil 1 que vamos a calcular. 50 por 1 nos da 50, entre 4 nos da 12.5. Este 12.5 me representa el valor, digamos, de la posición del cuartil 1. Pero en una tabla distribución de frecuencias en intervalos de clase, ¿cómo saber en cuál clase va a caer esta posición? Entonces lo que hacemos es que visualizamos la columna de las frecuencias acumuladas y comenzamos a visualizar, ¿verdad? Los valores que tiene la columna. Para el primer caso tenemos 2, el siguiente 8 y así, ¿verdad? Hasta llegar a 50. Al comenzar desde arriba hacia abajo, o sea, comenzamos del primero al último intervalo, y en el momento en el cual la frecuencia absoluta sea mayor, el primer momento en el cual la frecuencia absoluta acumulada sea mayor, en ese intervalo cae, ¿verdad? El cuartil respectivo, que en este caso sería el cuartil 1. Y observamos, como nos explica aquí, que en la tercera clase cae esa posición. ¿Por qué? Porque 21, que es la frecuencia acumulada, es mayor que 12.5. Entonces, en esta que está aquí sombreada, en el intervalo en el que está sombreado, con ese intervalo vamos a trabajar, porque sobre ese intervalo va a caer el cuartil 1. Preguntas, comentarios, no sé si hay alguna duda. Licenciado, ¿Sí? ¿podría repetir nuevamente eso? Porque es que me perdí. De donde dijo de la parte del cuartil, esto de donde está seleccionado ahí. El ¿Por primer qué? paso, Ajá, el ¿por qué? paso 1. Sí, Bueno, sí, no hay por ningún favor. problema. Repetimos. Bueno, el primer paso consiste en identificar la clase del cuartil 1. Y para identificar la clase del cuartil 1 se hace a través de la expresión que está aquí, ¿verdad? Que ustedes pueden ver aquí donde está, no sé si observan la manito donde estoy moviendo. Sí, Ok, aquí esta expresión n por i entre 4 nos da, esta expresión nos da el valor de la posición del cuartil. Y en este caso, el valor de i es 1. Por lo tanto, en lugar de i coloco 1. Y n vale 50. Entonces multiplicamos 50 por 1 y lo dividimos entre 4. Este 4 siempre va a estar ahí por fórmula. 50 por 1 entre 4 nos da 12.5. Ahora nos vamos a la tabla y
y nos preguntamos, ¿verdad? En la columna de la frecuencia absoluta acumulada, esta que tenemos aquí, la última columna, Buscamos el más próximo. comenzamos desde arriba hacia abajo y identificamos el primer valor en el cual va a superar a 12.5 en este caso. Y el primer valor que supera a 12.5 es 21. Entonces, cuando ocurre eso, en ese intervalo está posicionada lo que queremos encontrar, el cuartil. En este intervalo está el cuartil 1. No sé si aclaro su duda. Sí, ahora sí. Bueno, esta columna, este intervalo, Gracias. perdón, no hay problema, sí. Pueden hacer sus preguntas, ningún inconveniente. Mejor que quede claro, ¿verdad? Bueno, en el tercer intervalo, está ese cuartil. No hay que perder de vista este intervalo. Por eso que le hemos colocado, le hemos sombreado de amarillo, para no perderlo de vista. Bueno, entonces en base a ese intervalo vamos a identificar los valores que están dentro de la fórmula. Aquí en el paso 2 ustedes pueden ver la fórmula, ¿verdad? Entonces, en base a ello, como yo les decía, el L sub I, el FAA y el F de Q sub I, esos van a depender del intervalo en el cual ha caído el respectivo cuartil. En este caso, el L sub I va a ser el límite inferior de esa clase. Nosotros observamos aquí en el intervalo en el cual está sombreado de amarillo, que es el cual vamos a nosotros trabajar, con el cual vamos a trabajar, el límite inferior es 68, ¿verdad? Es el que tenemos aquí, este valor es 68, el intervalo, el límite inferior de la clase o del intervalo es 68. Entonces ese es L sub I, para este caso es 68. El N es total de datos, 50, ese es inamovible. El FAA es la frecuencia acumulada anterior de la clase sobre cual cae el cuartil. La que está en amarillo es la clase, donde cual cae el cuartil 1. Y la frecuencia acumulada anterior a 21, porque esa es la frecuencia de este intervalo, a la acumulada absoluta. La anterior es 8, la anterior frecuencia. Entonces, FAA vale 8. Ahora, F de Q sub I es la frecuencia de esa clase, donde el cual cae o recae el cuartil 1 en este caso, y la frecuencia de ese intervalo es 13, sobre la cual tenemos sombreada en amarillo. La frecuencia absoluta es 13. Y el ancho de clase, claramente observamos que es 9. ¿Por qué es 9? Porque se está haciendo una especie de... aquí este intervalo nosotros podríamos confundirnos de que es, porque está de una manera diferente la distribución, podríamos entender que es 8, ¿verdad? La clase, el ancho de clase. Pero no lo es. El ancho de clase es 9, porque el primer dato va de 50 a 59, iría en abstracto, porque se han subdividido en unidades, ¿verdad? Tal vez los valores de los datos son valores enteros y se pueden colocar así para corrección, como cuando restábamos 0.5, ¿verdad? A los límites. En este caso lo que han hecho es restarle 1 y no hay ningún inconveniente, pero ¿qué distancia hay entre los límites inferiores? La distancia que hay entre los límites inferiores me da el valor del ancho de clase. En este caso es 59 menos 50 nos da 9, ¿verdad? Entonces el ancho de clase es 9, por eso. O sea, es una explicación de la razón por la cual no es 8, ¿verdad? Porque la distancia que hay entre los límites inferiores de cada clase es 9. Bueno, ahora que ya tenemos todos los valores,
¿sí? Lo único que hace falta es sustituir en la fórmula. En lugar de L sub I vale 68, ¿verdad? Que ustedes pueden ver en el segundo paso. En el paso 2, en el segundo parte, ¿verdad? En la segunda igualdad, L sub I vale 68 más 50 por 1 entre 4 menos 8, que es la frecuencia, el FA, la acumulada anterior, entre 13, que es F de Q sub I, por 9. Entonces lo que hacemos ahora es el 50, lo dividimos entre 4, nos da 12.5, menos 8, nos da 4.5, por eso que aquí tenemos 4.5, y luego eso lo vamos a dividir entre 13 y multiplicar por 9. Luego operamos, dividimos 4.5 entre 13 y lo multiplicamos por 9, dándonos un valor aproximado de 3.1. Luego el 68 solo lo vamos bajando porque lo que está dentro de la llave es lo primero que hay que trabajar, luego hacer la multiplicación y ya de último sumar, ¿verdad? Por el orden de las operaciones aritméticas. Luego 68 más 3.1 nos da 71.1. Y este es el valor del cuartil 1, ¿verdad? Ese es el valor de cuartil 1 a partir de la fórmula. Y tenemos la siguiente interpretación en base al análisis, ¿verdad? Tenemos que el 71.1, que es el cuartil 1, supera como máximo al 25% de datos y es superado a su vez por el 75% de dichos datos. ¿Preguntas, comentarios? No le todo claro. Ok, los demás compañeros. Una duda. Sí, le escucho. Si no existiese la frecuencia acumulada anterior, sería cero. Buena pregunta. Por ejemplo, si el cuartil 1, digamos, hubiese caído en el primer intervalo, anteriormente, o sea, en el primer intervalo, la frecuencia acumulada anterior del primer intervalo es cero. Entonces, si eso va a ocurrir solo si cae en el primer intervalo. Y para encontrar el valor de los otros cuartiles siempre tendríamos que hacer eso, ¿verdad? De la multiplicación 50 por 2, por ejemplo, entre 4. Para el cuartil 2, por ejemplo. ¿Ah? Sí, hay que hacerlo. Nos dan la frecuencia acumulada, ¿verdad? ¿Hola? Y buscar el valor que nos da esa multiplicación y división en los valores que están en la frecuencia acumulada para ver en qué lugar, en qué clase nos queda el cuartil, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, veamos el cuartil 2, ¿en qué posición cae? 25, ¿verdad? Entonces, ¿cuál intervalo se caería? Sería en la clase 4, ¿verdad? Sí, exacto. Okay. Ah, pues, El cuartil gracias. 2. Sí, sí, muy bien. El cuartil 2 cae en la clase 4, es la siguiente, ¿verdad? Sería un buen ejercicio, ¿verdad? Calcular el cuartil 2. Pero es análogo, ¿verdad? Al cuartil 1. Todos son análogos, el procedimiento. Ahora, no sé, ¿hay más preguntas? ¿Estamos claros o estamos inclaros? Sí se entendió, licenciado. Ok, Igual yo entendí. bueno, continuemos entonces. Definamos cómo vamos a hacer para calcular los deciles. Es muy parecido. La única diferencia radica en esta expresión n por i entre 10 y el f de d sub i. En el anterior caso teníamos f de q sub i. El d sub i es el decil i, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente que varía entre 1 a 9.
El L sub I es el límite inferior de la clase sobre el cual cae el decil I, ¿verdad? Muy parecido a la fórmula anterior. N es el total de datos. El FAA es la frecuencia acumulada anterior de la clase sobre cual cae el decil I. El F de D sub I es la frecuencia de la clase del decil I. Y AC es el ancho de la clase. Y la fórmula es muy parecida, como les decía, igual, con la diferencia de esta expresión, ¿verdad? N por I entre 10. Ahora veamos un ejemplo. Con la misma tabla anterior, la misma tabla que teníamos anteriormente, vamos a calcular el decil 8. O sea, la tabla encontrar el decil 8. El paso 1, al igual que en el caso anterior, para los cuartiles, lo primero que hacemos es identificar la clase del decil 8. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la fórmula de la expresión n por i entre 10. En este caso i vale 8, entonces sustituimos en lugar de i el valor de 8. Y tenemos 50 datos, en lugar de n va a ir 50. 50 por 8 entre 10 nos da 40. Ahora este es el valor de la posición del decil 8. Entonces vamos a la columna de la frecuencia acumulada absoluta y comenzamos a ver desde arriba hacia abajo, como en el anterior caso, en cuál valor se da por primera instancia ser mayor que este valor, que en este caso es 40, que obtuvimos anteriormente. Y nos damos cuenta de que es en el valor de 46, que es el primero que es mayor a 40. Por lo tanto, en este intervalo, en la clase 5, porque son 6 clases, en la penúltima, se encuentra el decil 8. Entonces, por eso lo sombreamos con amarillo, para no perder de vista. Ahora ¿Hola? Cuando buscamos, identificamos la clase para ver en dónde se encuentra el decil, ¿qué pasa si sale igual a la frecuencia acumulada? Hay casos que se da que sale igual. Exacto. Pero si se da igual, la fórmula nos va a tirar el valor. Nos va a tirar el límite superior del intervalo, la fórmula. Ok. Sí, la fórmula nos va a dar ese valor. El límite superior tendría que ser, por intuición, tendría que ser el límite superior, ¿verdad? El intervalo. Digamos que este valor de 46 fuera 40, digamos. Entonces, el 94 tendría que ser el decil 8. Ah, vale, gracias. Bueno, en este caso sería 95, ¿verdad? Por cómo están distribuidas esta clase, están un poco extrañas, no muy convencionales, ¿verdad? Pero nos tiraría al superior de la clase. Eso sí, no hay problema con ello. Lo importante es primero ver cuál es mayor o igual, ¿verdad? Al valor que hemos obtenido. Se me había olvidado decirles el igual. Y muchas gracias, ¿verdad? Por eso había perdido de vista esa cuestión, ese posible caso. Entonces tiene el primero que sea mayor o igual al valor que nos da. En este caso 46 es mayor, por lo tanto él cumple. Y en esa clase caería el respectivo decil. En este caso el decil 8. Nick, ¿y si ¿Sí? tuviéramos dos frecuencias acumuladas iguales? Por ejemplo, eso ocurriría cuando una clase no tiene frecuencia. Ah, entonces se tomaría la que sí tiene frecuencia. Es que puede ocurrir. Lo que está diciendo usted también es otro caso. Que, por ejemplo, haya una clase. Eso ocurre cuando los datos son demasiado dispersos, atípicos. Entre ellos son muy atípicos. Entonces,
puede ocurrir que alguna frecuencia absoluta sea cero, ¿verdad? Entonces van a haber dos intervalos, dos clases que tendrán igual frecuencia acumulada. En ese caso, en la primera que ocurra lo que yo les menciono, que sea mayor o igual, esa es la que vamos a tomar. Porque lo que usted menciona es un caso, puede ocurrir. Entonces, en el primero, yo les digo, de arriba hacia abajo, en el primero que se dé, esa se cumpla, ¿verdad? Que sea mayor o igual al valor de la posición, ese es el que vamos a tomar. Ese es un caso, puede ocurrir, pero en raras ocasiones, pero puede ocurrir. Bueno, Enrique, y si a mí me dieran un dato y me pidieran calcular en qué cuartil está, ¿cómo lo haría? ¿puede preguntar otra vez? Si a mí me dieran un dato, cualquier dato, y me preguntaran cuál es el cuartil en el que se ubica, ¿cómo haría? No comprendo, porque el cuartil es el valor que es un valor que, que me representa el límite de la distribución, la cual ese dato es mayor que el 25% y menor que el 75%. No comprendo muy bien su pregunta. No, perdón, es que me había confundido con los principios. Sí, bueno, ya más o menos estaba entendiendo, pero creo que hay que formular mejor la pregunta. Bueno, y dice alguien, y si hay uno que tenga 40 y otro que tenga 46. Bueno, por ejemplo, digamos que el anterior hubiese sido 40. El anterior a este intervalo, esta es la frecuencia, en lugar de 39, es 40. Hubiésemos escogido, ¿verdad? La cuarta, porque dice mayor o igual. El primer valor que sea mayor o igual en la frecuencia absoluta acumulada, comenzando de arriba hacia abajo, ese es el que vamos a escoger. Bueno, continuando para este caso, tenemos que el intervalo o la clase es la quinta, no hay que perder de vista. Y de manera semejante o igual o análogo a la anterior, el L sub I es el límite inferior de esa clase, que es 86, ¿verdad? Que es el valor que tenemos acá en la clase, ¿verdad? El límite inferior. El número total de datos es 50, la frecuencia acumulada anterior de esa clase, antes de 46, es el 39, entonces colocamos el valor de f de A es 39. El valor de f de D sub I, que es la frecuencia de esa clase, es 7. ¿Por qué es 7? Porque ese es el valor de la frecuencia absoluta. Aquí tenemos el 7 como frecuencia absoluta de esta clase. Y el ancho de clase ya sabemos que es 9. Entonces lo que hacemos ahora es sustituir, ¿verdad? En la fórmula y el valor de I igual 8. Tenemos que el tercil 8 es 86, que es L sub I, más 50, que es el número total de datos, por I, que es 8, entre 10 menos FA, que es 39, entre 7, todo, ¿verdad? Entre 7, que es el F de D sub I, por 9, que es el ancho de clase. 50 por 8 entre 10 nos da 40, ¿verdad? 50 por 8, 400, entre 10, 40. Y a 40 le restamos 39, nos da 1 en el numerador, ¿verdad? Por eso tenemos el 1 y lo vamos a dividir entre 7. Entonces, 1 entre 7 por 9 nos da aproximadamente 1.2. Más o menos, 1.2. Y luego le sumamos L sub I, nos da 87.2. Para este caso, ¿verdad? Les voy a pedir que por favor trabajemos por lo menos con
un decimal con la décima para obtener más exactitud, ¿verdad? En el cálculo de las medidas de posición. ¿Y qué nos representa esto? Nos dice que el 87.2 es el valor que supera como máximo al 80%, porque es el decil 8, y es superado a su vez por el 20% de los datos. ¿Preguntas, comentarios? Licenciado, ¿Se ha comprendido la sustitución? el ancho de clase puede ser también en decimales. Sí, sí puede ser decimal. El ancho de clase puede ser cualquier número. Eso ocurre, por ejemplo, cuando ustedes crean los intervalos. ¿Se recuerdan cómo hacíamos para calcular los intervalos? El, el valor de K, que es el número de clases sugerido, que nos da el algoritmo del 1 más 3.32 por el logaritmo de n, ese es un número de intervalos sugerido. No quiere decir que solo ese valor de intervalos o de clases es posible. Nosotros podemos crear lo que queramos, ¿verdad? Pero todos tienen que ser con igual amplitud. Pero ese es el sugerido porque es más representativa la distribución. Por eso es que se creó ese algoritmo, esa fórmula para calcular el número de intervalos. Por ejemplo, en el examen yo me di cuenta, por ejemplo, en algunos casos tomaban cinco intervalos, parece que daba, otros tomaron 6, no hay problema, ¿verdad? Pero el valor que nos da el K es un valor sugerido para que la distribución sea más representativa en base a los datos originales de la cual se creó. Eso ocurre cuando el rango es menor que ese K, ¿verdad? En ese caso sería menor que 1. Pero nosotros recuerdan que aproximamos, ¿verdad? Para tener valores enteros. Pero, por ejemplo, cuando es menor que 1, no queda de otra, ¿verdad? Que trabajar con decimales. Entonces, en ese caso, el ancho de clase puede ser valores decimales. Se trata de tener anchos de clases enteras, valores enteros del ancho de clase. Pero se puede, por ejemplo, cuando tenemos valores muy pequeños, como el que ocurrió en el examen, en la clave número 3, el ancho de clase tiene que ser por obligación menor que 1. Si no me equivoco, era 0.12, ¿verdad? Entonces teníamos que trabajar con 0.12 o 0.13, cualquiera de los dos. Y ahí tendríamos un ejemplo, ¿verdad? Particular de ancho de clase decimal. Ahora, ya para terminar, vamos a definir lo que son los percentiles. ¿Cómo calcular los percentiles? Lo denotábamos por P sub I. La fórmula es muy igual, muy parecida a las dos anteriores, con diferencia de esta expresión que tenemos N por I entre 100 y el F de P sub I, es lo único que cambia. Aquí decir, ¿verdad? Es percentil. El percentil I, que hay un problema, un errorcito, varía de 1 a 99 porque tenemos 100, ¿verdad? 100 en 100 partes, entonces el valor de I varía de 1 hasta 99. El L sub I, al igual que anteriormente lo definíamos, es el límite inferior de la clase sobre el cual cae el percentil I. El N es el total de los datos, el FA es la frecuencia acumulada anterior de la clase sobre el cual cae el percentil I, y el F de P sub I es la frecuencia, la frecuencia absoluta, ¿verdad? No perdamos de vista, de la clase del percentil I, y AC es el ancho de clase. Veamos un ejemplo con la misma tabla para seguir trabajando. Vamos a calcular que es el percentil 70. Sí, tenemos la misma tabla, entonces en el paso 1 lo que hacemos es identificar la clase del percentil 70. Pero ¿cómo lo hacemos? Multiplicando a n por ese valor de
que tenemos, que en este caso es 70, y dividirlo entre 100. 50 por 70 entre 100 nos da 35, ¿verdad? Entonces 35 es la posición del percentil 70. Entonces nos vamos a la tabla y el primer intervalo en el cual tiene frecuencia acumulada absoluta mayor o igual a 35 es la cuarta clase, ¿verdad? Que es la que tenemos subrayada, porque tenemos 39, ¿verdad? Entonces, no hay que perder de vista ese intervalo que hemos identificado. Ahora lo que hacemos es encontrar lo demás, ¿verdad? El límite inferior de la clase, en este caso es 77, es la clase que tenemos ahí en amarillo. El total de datos es 50, la frecuencia acumulada anterior a esa clase, antes de 39, tenemos 21. Entonces el f de a es 21. La frecuencia de la clase del percentil es 18, ¿verdad? Lo que tenemos el valor aquí como frecuencia absoluta, que es 18, y el ancho de clase es 9. Entonces lo que hacemos ahora es sustituir en la fórmula el L sub I es 70 y 77 más 50, porque el conjunto total de datos, por el I, que es 70, entre 100, menos FA, que es 21, entre la frecuencia del percentil, ¿verdad? Que es 18. Ya veíamos anteriormente que 50 por 70 entre 100 nos da 35, a restarle 21 nos da 14. Ahora 14 entre 18 por 9 nos da aproximadamente, o exactamente nos da 7, perdón, porque 14 entre 18 nos da 7 novenos, por 9 nos da 7, y luego a 77 le sumamos 7 y nos da como percentil 70, 84. Exacto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? La interpretación es la siguiente. Quiere decir que el 84 supera como máximo al 70% de los datos y es superado a la vez por el 30% de los datos, porque es el percentil 70. No sé si hay comentarios, preguntas. No, licenciado. ¿Estamos claros? No sé si hay alguna inquietud como las que mencioné anteriormente. Bueno, entonces queda como trabajo para ustedes resolver el siguiente ejercicio, ¿verdad? Dada la siguiente datos, tenemos aquí, vamos a encontrar los cuartiles, calcular los cuartiles, los tres cuartiles, y calcular los percentiles, 10, 15, 25, los que ustedes puedan calcular. Esto está muy, muy exagerado, ¿verdad? Pueden calcular los primeros dos, o aquí que está equivocado, ¿verdad? Pueden calcular los primeros percentiles, aquí serían los deciles, ¿verdad? Tenemos los percentiles P sub 10, pueden calcular los primeros deciles y luego algunos primeros percentiles. O sea, hay que crear una tabla, porque son muchos datos, una distribución de intervalos de clase, y calcularlos, ¿verdad? Y interpretarlos. Pueden calcular uno de cada uno de ellos o dos. Es para ejercitarlo. Bueno, ya voy a modificar esto.
Lo voy a volver a subir porque tiene ciertos errores, ¿verdad? Aquí tenemos, en lugar de perceptibles, es deciles. Y pedir también que lo hagan de manera simple. Eh, en la próxima, en el examen yo les voy este, ahí yo les digo, ¿verdad? Ahí les voy a escribir si lo hacen de manera simple, con datos no agrupados. En este caso, hagámoslo con datos no agrupados. Ya les voy a escribir ahí. Lo voy a volver a subir el material. También, ya tenemos el otro ejercicio que ya es con clases, ¿verdad? Y ya hasta con un caso, ¿verdad? Porque nos dice que la siguiente distribución corresponde a los puntajes obtenidos en un examen de competencia por 100 aspirantes a optar a una plaza de cierta empresa. Bueno, aquí tenemos ya la distribución, ¿verdad? Ya hecha, con las respectivas frecuencias y las respectivas clases. Nos pide primero calcular los cuartiles, el cuartil 1, 2 y 3. También en el B dice si la empresa tiene disponible 20 plazas, ¿cuál es el puntaje mínimo que se requiere para ganar la plaza? Recordemos que los que tienen las plazas las obtienen los que tienen mejores puntajes, ¿verdad? No perdamos de vista eso. Y tenemos 20 plazas. Entonces nos piden calcular cuál es el valor mínimo que se requiere para ganar esa plaza. O sea, hay que identificar qué medida de posición me representa ese puntaje mínimo. Ahora en el C nos dice si un aspirante obtuvo un puntaje de 55, ¿qué perceptil le corresponderá? Ahora será cierto que el valor del perceptil 50 es 50.5, es para decir si es falso o verdadero. Será cierto que el valor del perceptil 95 es 76 puntos. Bueno, estas dos preguntas son bastante parecidas a las que les vendrán en el laboratorio, ¿verdad? Van a ser preguntas así cerradas, de falso o verdadero y también de opciones múltiples. Entonces puede preguntarle estas cosas, ¿verdad? Como aparece aquí. Preguntas cerradas que no van a necesitar justificación, ¿verdad? Porque es un laboratorio online, entonces no va a haber una justificación, ¿verdad? Del proceso, pero para poder resolverlo, para poder responder hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que hacer sus respectivos apuntes para responder si es cierto o no o responder la opción correcta. No sé si hay preguntas. La opción C es muy parecida, yo creo que es la que responde a la duda que tenía un compañero, no recuerdo quién, que decía, si nos dan un valor, ¿en qué percentil está? Recuerdan, ¿verdad? Que un compañero preguntó eso. Por ejemplo, en estos datos tenemos 100, ¿verdad? Alguien tiene que ocupar la posición 55 porque tenemos 100 datos. Y lo hemos dividido en 100 partes. Cada elemento tiene una posición exacta. Entonces nos están preguntando si un aspirante obtuvo un puntaje de 55. ¿Qué perceptil le va a corresponder? Esta es una pregunta, creo que es la que quería hacer el compañero, ¿verdad? No sé si es así como la quería este, generar. Creo que sí. Usted era, ¿no? No, era mi compañero Jonathan. Ya se fue, no está. Sí, pero Jonathan Guevara.
Sí, No le funciona el microbio, dice. Bueno, le explicaré cómo es para responder el C, ¿verdad? El puntaje de 55, ¿en qué intervalo cae? ¿En qué clase? en la clase 4. En la clase 4, ¿verdad? Ahí cae ese valor de 55. Entonces, vamos a encontrar cuál P sub I es ese 55. El L sub I para todos los perceptibles que caen ahí es 51, ¿verdad? Que es el límite inferior. Sí, Ahora N vale 100 por I entre, perdón. Sí, ¿verdad? N por I es la otra expresión, ¿verdad? 100 entre 100 sería solo I, ¿verdad? Menos la frecuencia anterior, ya sería ver ahí cuál es la frecuencia anterior, ¿verdad? Que si no me equivoco es 2 más 15 más 33 más 27, nos da 77. Y la frecuencia de él es 27, ¿verdad? Y el ancho de clase es 25 menos 12, nos da 13. Entonces hay que calcular el valor de I. O sea, hay que sustituir I en la fórmula. Y ese es el percentil que le corresponde a 55. Es como un proceso inverso, ¿verdad? El directo es calcular el percentil. Y el inverso es, dado el percentil, ¿qué percentil es, verdad? O sea, la pregunta, esta C está muy interesante, porque es un proceso inverso del, del cálculo de los percentiles. Y este documento yo ya lo subí en Ecology, pero voy a hacer ciertos cambios porque hay ciertos errorcitos y, algunos argumentos que hacen falta. Entonces, creo que ya se está terminando el tiempo. No sé si hay preguntas de la guía de ejercicio o de los ejemplos que vimos. Ok. Muy bien, si no hay dudas, entonces nos quedamos hasta aquí. Les agradezco mucho su asistencia, ¿verdad? Y a repasar los ejemplos, los ejercicios. Es posible que ellos, problemas parecidos aparezcan en el laboratorio o preguntas parecidas, ¿verdad? A las que están ahí propuestas, puedan aparecer en el laboratorio, en el corto. Feliz día, licenciado. Está bien, Nick, Muchas gracias. muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Igual. Gracias. Cuando preguntan en el literal B, ¿cuál se sacaría? En el B nos dice si tienen disponible 20 plazas. ¿Cuál es el porcentaje mínimo que se requiere para ganar la plaza? ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 100 personas. Entonces solo vamos a dar trabajo a 20. De esas 100. A las 20 que estén arriba. Que las 20 personas que tengan mayor porcentaje, le vamos a dar el trabajo, ¿verdad? Y tenemos 100. Si le damos a 20, ¿cuántos van a quedar sin trabajo? Van a quedar 80, ¿verdad? 80 personas. Y el 80 para 100 son el 80%, ¿verdad? Por lo tanto, hay que calcular el decil 8 o el percentil 80. Exacto, 10. Muy bien. Feliz día a todos entonces. Nos vemos el día viernes para el, la prueba que vamos a hacer, ¿verdad? La prueba piloto.